Bienvenidos. Tengo que hacer un pequeño censo porque se supone que voy a hacer la charla en inglés. Ha habido una charla en valenciano y el resto han sido en castellano. Entonces, quiero saber así, en plan rápido, quién prefiere la charla en inglés y quién prefiere la charla en castellano. ¿Vale? Entonces, venga, ayudadme con el censo. ¿Quién prefiere la charla en español? ¿Vale? ¿Y quién prefiere la charla en inglés? Ok, vale. Pues español ha ganado por goleada. Se siente. Exacto, sí. ¿Hay alguien que solo hable inglés? No, ¿no? ¿Hay alguien que solo hable castellano? Well, I was going to give it a talk in Spanish either way, but I wanted to know if there was a native first, because there was a friend here who was English, and he wanted to come to hear the talk in English, but I think he left, so español entonces, ¿vale? Gracias a todos. Pues nada, vamos a hablar de programación funcional en JavaScript. Es un tema del que me gusta mucho hablar, tanto de JavaScript como de programación funcional, y esto es como el híbrido de las dos. Así que, ¿cuántos de aquí programáis en JavaScript? Os prometo que no voy a dar mucho a tabarra con el raise hand thing, ¿vale? Pero yo qué sé, hay que romper un poco el hielo. ¿Y cuántos de aquí habéis programado en algún lenguaje puro 100% funcional? Vale, chachi. Entonces, tengo gente que me entiende en el público. Pregunto también lo del inglés y español porque hay muchos términos que vamos a hablar como curry o carrying, que es como, queda muy raro decirlo en español, ¿no? Entonces, si veis que meto algún gazapo o digo alguna palabra en inglés, es que queda increíblemente feo de decirlo en español, ¿vale? Así que no, vamos a cambiar de lenguaje indistintamente y si algo no queda claro, como la charla va a ser corta, podéis luego preguntarlo o decir, oye, ¿por qué has dicho esta palabra y en realidad tenías que haber dicho esta otra? Yo qué sé, yo soy mucho del Spanglish, ¿vale? Es la solución. Así que nada. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Flavio Corpa, pese a mis pintas de grufo, soy español, ¿vale? No somos muchos españoles pelirrojos, aunque creo que estoy volviendo a ser rubio, no sé, preguntadle a mi pelo. Pronto no tendré, así que dejará de ser un problema. Soy ingeniero JavaScript y básicamente, bueno, me apasiona el functional programming. También programo en otros lenguajes como es Haskell y Elm y ReasonML y otros lenguajes por los que podéis preguntarme luego, que son muy interesantes. Y bueno, hay un pequeño nicho de gente que se dedican a esto, precisamente no a meter Haskell en JavaScript, sino a ver qué se puede sacar de cada paradigma y qué podemos aprender unos de otros, ¿no? Cuando pasas de un lenguaje como es JavaScript a un lenguaje completamente funcional, te das cuenta de que hay muchas cosas que te abren completamente la mente y es muy bueno siempre tener como muchas referencias, ¿no? No solamente tener el paradigma imperativo en tu mente o conocer la orientación a objetos, sino también estar al tanto de los demás paradigmas y saber usarlos te puede abrir la mente y te puede ayudar a resolver problemas de una mejor manera, ¿no? Al final son todo herramientas que tienes en tu cabeza y que las puedes usar pues, cuando mejor te convenga. En Alicante la gente me conoce un poco más, en Valencia ni el tato. Pero bueno, que estamos en una comunidad, represento a una comunidad que se llama Alicante Frontend, que tiene muchos meetups en los que hablamos de React, de JavaScript y de otras cosas. Y bueno, también soy instructor de Egghead. No sé si conocéis esta web, la del huevo, que tiene algunos podcasts, bueno, no son podcasts, son casts, son vídeos de programación en JavaScript y la verdad es que está muy bien. Tengo un par de vídeos y si tuviera tiempo tendría más. Pero ya está. Pues nada, vamos a hablar de lambdas y de programación funcional. Bienvenidos, Valencia Tech Fest. Voy a ir un poco rápido, porque esta charla es una especie de viaje, pero si os perdéis por el camino, intentar encontraros al final, y si no os encontráis, luego haced preguntas y los reexplico, ¿vale? Porque tenemos como mucho tiempo para preguntas, y si me dejáis lo usaría para charla, y no quiero usarlo para charla. O sea, quiero que realmente haya preguntas y poder aprovechar ese rato. Pues esto es un saludo un poco raro porque es un poco un spoiler de lo que va a ser la charla, ¿vale? Vamos a coger un set de operaciones normales, una transformación muy absurda que haríamos con código y vamos a ver cómo se haría con el paradigma imperativo y vamos a ir migrándolo progresivamente a algo totalmente funcional, con JavaScript, ¿vale? No es el mejor lenguaje para hacer programación funcional, todo hay que decirlo, pero es sorprendentemente bueno y mucho más bueno de lo que parece y esto a la gente les sorprende. O sea que yo os animo a probar ambas cosas y a que luego decidáis con qué os quedáis. Sí, esto también es una mierda. Yo tenía una fuente todo guapa custom para estos slides,
porque son web, están hechos con JavaScript los slides, pero como no estoy usando mi portátil, pues no se ve la fuente guapa, se ve una fuente que es una mierda. Pero mientras se pueda medio leer el código o intuir, buah, encima el tema negro no ayuda, lo siento. Se puede más o menos leer o a gran escala ver las líneas de código. Como luego las vamos a dividir y está en un tamaño relativamente grande, espero que no tengáis problema, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo haríamos este set de operaciones? Esto es, vamos a coger un mensaje, dividimos las palabras están revertidas, el mensaje está revertido y además las palabras están capitalizadas después de haber hecho el reverse, ¿vale? Son simplemente como 3 operaciones por separado y vamos a ver cómo hacer esto, ¿vale? A ver, es un ejemplo totalmente trivial y absurdo, pero es simplemente un botón de muestra de un input y un output. ¿Cómo lo resolveríamos? Con programación imperativa, ¿no? Que es muy ad hoc, siempre para cada problema tienes que volver a pensar cómo lo quieres hacer. ¿Y cómo lo resolveríamos? Simplemente con un paradigma funcional o simplemente componiendo operaciones, ¿vale? Separándolo y componiendo estas funciones. Entonces, bueno, ¿cómo lo resolveríamos imperativamente? Ahí tengo puesto un emoji de potando, que también se ve muy mal porque no es la fuente que toca. Pero bueno, básicamente estáis viendo que hace un split, hay un for loop, hay mutaciones everywhere, ¿vale? Y al final un montón de variables que sobran y finalmente se obtiene el resultado, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco partiendo esto, aislándolo y convirtiéndolo en otra cosa más interesante, ¿vale? Entonces, mutations everywhere, ¿no? Aquí hay un montón de cosas ahí que ya sabéis que JavaScript está pensado principalmente para hacer código imperativo y, por desgracia, por muchas cosas del lenguaje, por debajo mutan cosas, ¿no? O sea, el push muta, ese reverse también está mutando y ciertas operaciones del lenguaje que son muy cómodas de usar, pues por debajo te están mutando y te están arruinando la vida. Luego veremos también por qué es malo mutar cosas, ¿vale? No es mutar por el, uff, qué feo es mutar, no. O sea, las mutaciones son un problema por otro tipo de problemas de los que vamos a hablar. Entonces, ¿en qué se basa todo el tema de la programación funcional? Pues hay muchos conceptos que vuelan y la gente los suelta así, que son buzzwords, ¿no? Que son palabras que suenan como muy potentes y muy hardcore, pero que luego realmente nadie entiende. Entonces tenemos que intentar como eso, bajarlo del plano de lo abstracto a lo terrenal y tratar de entenderlo, ¿vale? Uno de los primeros conceptos por los que aboga la programación funcional es por la inmutabilidad de los datos, ¿vale? Entonces, tenemos que tratar de evitar a toda costa las mutaciones. No solamente en los datos, también en los parámetros y, en la medida de lo que se pueda, también evitar variables innecesarias porque es más fácil también luego mutarlas, ¿no? Depende un poco, pero básicamente tenemos que centrarnos en que las cosas sean inmutables. Entonces, vamos a coger el trozo de código que teníamos antes y vamos a intentar, pues, solucionar o aislar las cosas que mutaban y arreglarlo. Entonces, esto podemos solucionarlo separando las operaciones, ¿no? Y creando variables nuevas que hagan estas operaciones, pero sin mutar, simplemente crear valores nuevos y usar operaciones que no muten. Esto sigue estando mal, pero lo vamos a ir arreglando, ¿vale? Así que no os preocupéis. Al final todo tendrá sentido. Seguimos teniendo un const ahí del New Words, no sé si se ve, arriba del todo, que podría ser un LED perfectamente, pero como JavaScript es una mentira, en verdad sí que te deja mutar un array. ¿Vale? Pero esos son problemas ya internos de JavaScript. Entonces, primero hablamos de la inmutabilidad de los datos. Ahora vamos a hablar de funciones de alto orden. Es que higher order functions... En español duele un poquito decirlo, ¿no? ¿Quién sabe lo que son las higher order functions? Las funciones de alto orden. Vale, pues en realidad no es otra cosa que una función que recibe otra función como argumento o una función que devuelve otra función como resultado. ¿Vale? Tan simple como eso. O sea, suena simple, pero realmente, iba a decir mastering, dominar las funciones de alto orden es complicado y tiene su cierto tiempo en el que tardas en habituarte o tu cerebro se habitúa a este concepto, ¿no? Pero básicamente esto solamente se puede usar en lenguajes en los que las funciones son first class citizens, ¿no? Ciudadanos de primer orden, si eso tiene sentido. Y es que se pueden usar simplemente las funciones como valores. Esto en JavaScript se puede hacer desde siempre, por cómo está diseñado. Ahora intenta pasar una lambda como argumento en Java. No se puede, ¿vale? En Java 8 se han metido las lambdas, o sea, puedes usar funciones anónimas, pero no sigues pudiendo hacer todo lo que puedes hacer en otros lenguajes en cuyos lenguajes
las funciones son ciudadanos de primera clase, ¿vale? Entonces eso, o reciben o devuelven funciones, o funciones son parámetros o argumentos de otras funciones, ¿vale? Al principio esto parece como muy abstracto y muy inútil, pero según vamos construyendo la charla, os prometo que es un viaje y al final todo tiene sentido, ¿vale? Entonces, primer refactor que vamos a hacer, pues teníamos antes un const con un array al que hacíamos push, y para ese patrón, el de tengo un array vacío, tengo un array de cosas que quiero, pero quiero otro array de cosas, eso se conoce como el map, ¿no? ¿Quién sabe lo que es el map? ¿Quién ha usado el map? Bueno, menos mal. O sea, cada vez hay menos gente a la que hay que explicarle lo que es el map, porque empieza a ser como más conocido, pero hay mucha gente hoy en día que no sabe lo que es el map, ¿no? Es cuando tenemos un array de cosas y queremos convertirlo en otro array de cosas, usamos la función map, que recibe una función como argumento, por lo tanto, el map en sí es una higher order function, y con eso podemos transformar nuestro array, de un array de un tipo a un array de otro tipo. Entonces ya no necesitamos el for ese asqueroso que había ahí pendiente en el código. Podemos usar simplemente el map para computar este nuevo array de palabras y hacer dentro las operaciones que queremos dentro del map, ¿vale? Pero nos van sobrando cosas, ya iréis viendo, poco a poco, tened paciencia. Hay veces que el código se va a quedar feo que te cagas y luego se va a ir arreglando, pero es todo con el objetivo de ir construyendo estos conceptos uno a uno como si fueran piezas de Lego y ir tratando de ensamblar mentalmente qué es de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya empieza a parecer otra cosa, ¿no? Tenemos ya nuestra lista de words que recorremos y en el que hacemos nuestro set de operaciones. Vale, y entonces aquí empezamos a ver claramente que ya hay un bucle general que necesitamos, pero hay como ciertas cosas, cierta lógica que se puede aislar y extraer en su propia función, que al final no competen a la función principal, pero sí que son cosas o operaciones individuales que vamos a tener que ir ensamblando, ¿no? Entonces, vemos por un lado que podemos extraer perfectamente nuestra función de capitalizar, ¿no? Que hemos hablado de que son 3 transformaciones, con lo cual, conceptualmente, necesitamos al final 3 transformaciones. Una para capitalizar, una para revertir palabras y otra para revertir frases, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos el capitalizar, tenemos el revertir la palabra, que por desgracia es muy tedioso en JavaScript. Hay que separarlo por nada, por la cadena vacía, para conseguir que un string sea un array de strings, hacer el reverse y luego el join, ¿no? Y luego ya tenemos como la función que usa el map, que es nuestro transform words, que es el que tiene el map con el reverse word y con el capitalize de first letter, ¿vale? Capitalizando esas letras. Y la función principal, o la que estamos buscando, que idealmente será esa composición de esas transformaciones pequeñas que estamos haciendo, es la función translate, ¿vale? Entonces, cada una está separada por concern. ¿Cómo traduciríais eso? ¿Nivel de abstracción? Sí, por preocupaciones. Es que o sea, cada función se preocupa de su cosa, ¿no? Y luego juntas las compones para hacer una preocupación más grande, por decirlo así. Responsabilidades, sí. Pero ya te digo que cuesta hacer una charla técnica en español precisamente por esto. Sí, ¿no? Me paso el inglés y ya está. Sí, por eso. Voy a soltar palabras ahí en inglés y no sé traducirlo y ya está, ¿vale? Sorry. Vale, y estas son las funciones de las que ya hemos hablado, ¿vale? Nuestro main function es el translate. Vale, guay. Otra cosa que importa mucho en la programación funcional son las funciones puras. ¿Quién sabe lo que son las funciones puras? Muy bien. Ostras, cada vez hay más gente que lo sabe, pero cada vez, bueno, sigue habiendo mucha gente que no. Pues básicamente, básicamente una función pura es una función que solamente entiende de su input y de su output. No causa dentro del ámbito de esa función ningún side effect, ¿vale? Es una función que, dado un input, siempre devolverá el mismo output. Es una función tal cual extraída de las matemáticas, el concepto matemático de función, ¿vale? Entonces, los inputs son los parámetros, devuelve siempre lo mismo, no side effects. Todo el mundo sabemos lo que son los side effects, pues el console log es un side effect, acceder a la base de datos es un side effect, llamar a un callback o acceder a cualquier tipo de dato que no sea lo que se recibe por el input de la función sería un side effect.
y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿se puede construir una aplicación sin side effects? Pues sí. Pero esos side effects hay que demorarlos hasta el último momento en los que vas a ejecutar el programa, ¿vale? O sea, el concepto de los lenguajes como Haskell es que al final tú haces un programa perfecto a nivel matemático y luego simplemente el único side effect que hay es ejecutar el programa, ¿vale? En JavaScript eso no existe, pero tenemos que intentar pues, inspirarnos y tratar de hacer siempre lo mismo, ¿no? Pensar siempre en intentar hacer computaciones o hacer cosas con funciones puras y luego ya dejar los side effects o reducirlos al mínimo. Y aquí es donde entra el tema de la transparencia referencial. Esto es también uno de esos palabras que la gente así llega y suelta, y de hecho un chaval me dijo que no se podía hablar de programación funcional sin hablar de transparencia referencial, ¿vale? Eso es simplemente una palabra muy tocha para decir que tú coges una expresión o una función pura y la puedes sustituir en cualquier momento por el valor al que representa. Ya está. O sea, tan tonto como eso. Si una función pura al final computa un input y devuelve un output, en realidad puedes quitar esa función y poner un output, o sea, poner su valor al que computa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todo lo que tú hagas deberían ser no statements, sino expressions, ¿no? Deberían ser valores. Eso en JavaScript, pues hay expresiones que son statements, como el if, ¿no? Y el else, y hay expresiones que son expressions, pero hay lenguajes en los que solamente puede haber expresiones. Qué pena que no tengamos eso. Esto luego tendrá sentido, ¿vale? No os rayéis. Entonces, ahora ya queremos coger las piezas que vamos construyendo de nuestro Lego y queremos convertirlo en funciones puras. Y si puede ser currificadas, que ya vamos a hablar de eso. ¿Alguien conoce Ramda? ¿Conocéis esta librería? Bien, una persona, vamos. Bueno, pues como JavaScript, el set de operaciones o funciones que tenemos en el lenguaje no están concebidas para hacer programación funcional, pues podemos usar algún helper o alguna librería que sí que esté pensada para hacer programación funcional. En este caso es Ramda, hay 1.000.000 más, pero esta es como la más mainstream, ¿vale? Es como el Lodash de la programación funcional. Entonces, bueno, os lo voy a enseñar un poquito de Ramda solo para que cojáis la idea. Entonces, ya tenemos aquí que necesitamos un par de funciones de Ramda, que son el map, el split, join y reverse, y en vez de usar las nativas de JavaScript, usamos las de Ramda. Veis que estas no viven en el prototipo del array, obviamente, son funciones que las cogemos tal cual, y curiosamente, no sé si luego está highlighteado esto, sí. ¿Veis que en el map luego recibe como segundo parámetro el array, ese words? En plan, qué cosa más rara, ¿no? ¿Por qué recibir al final la lista de operaciones, o sea, la lista de cosas sobre la que quieres trabajar y primero la función lambda, ¿no? Pues luego ahora todo tiene su sentido. Entonces, el words también lo usamos el split de Ramda y el reverse de Ramda y el join de Ramda. Muy bien, de momento todo bien. La otra parte, estamos separando por otro lado el capitalizar, ¿vale? A ver. Muy bien, muy bien. Pues aquí necesitamos pues, más operaciones de Ramda, ¿no? Tenemos cosas que queremos quitarnos de JavaScript y usar en lugar las funciones de Ramda, que tenemos un propósito oculto que lo vais a ver enseguida. Entonces, necesitamos la función concat, necesitamos head, split, tail, join, reverse y toApper. Si os fijáis en el capitalizar, ¿vale? Aquí lo único que estamos haciendo es head y tail es el primer elemento del array y lo demás, ¿no? Eso se utiliza mucho en la programación funcional. Entonces, lo que estamos haciendo es coger el primer elemento, capitalizarlo, dejar el tail, o sea, el resto de la cadena sin tocarla y concatenar ambas, ¿vale? Entonces, estamos construyendo al final una función cuyo único objetivo es capitalizar. Y aquí es donde viene el curry, que no es la comida india, pero es el concepto matemático de carrying, que es muy raro en inglés, no sé por qué. Bueno, todo viene de Haskell Curry, ¿vale? Del señor ese tan majo que, que le debemos tanto. ¿Qué es ¿Alguien sabe lo que es el curry? Aparte, o sea, lo que no es lo que no es comida india, pero es el curry de las matemáticas y de la programación funcional. ¿Nadie sabe lo que es el curry? Venga, va, sí, levantad manos, hombre, no haya miedo. Ahí, veo gente dudando, ahí tienen como miedo. Vale, pues el curry, en la programación funcional, lo único que es que simplemente si una función recibe, por ejemplo, 3 argumentos, en vez de recibirlos todos de golpe, los recibe de uno en uno. Entonces, cada función se convierte en una función que recibe un solo argumento y devuelve una función que también recibe un solo argumento.
Esto te permite aplicar parcialmente funciones. Y pensaréis, vaya paja mental, ¿no? O sea, ¿por qué querrías hacer eso? ¿Por qué querrías convertir una función que necesitas 10 argumentos y la currificas, ¿no? Pues vais a ver por qué. Entonces, ejemplo de curry. Nuestra preciosa función de suma, ¿no? Que esta se ha utilizado un montón de ejemplos. Recibe x, recibe y, y por último, computa x más y. ¿Por qué es útil el curry? Pues por esto. Para crear funciones que estén parcialmente aplicadas con las que luego podamos construir otras funciones, ¿vale? Si yo tengo una función sum, como la que hemos enseñado, que está currificada, yo puedo generar una función nueva utilizando parámetros que yo parcialmente le he pasado a otra. Entonces, se convierte en una higher order function y se convierte en un generador de otras funciones útiles que luego podemos usar. Esto solo funciona si esa función está currificada. Si no, no. ¿Vale? Entonces, todo en Ramda está currificado, todas las funciones, por defecto. Por eso lo vamos a usar. ¿Vale? Pero esto te viene a ti de gratis. Esto no lo sabíais hasta ahora, así que no pasa nada. Cuando algo está currificado con el curry de Ramda y de otra librería funcional, lo puedes usar tanto pasando todos los argumentos de golpe como de uno en uno. Eso es muy interesante, ¿vale? Entonces vamos a refactorizar usando curry, que simplemente estamos separando como los argumentos que le pasamos a las funciones. ¿Veis que ahora el words pues, se pasa después de haberle pasado primero la lambda, el split también, primero le pasamos el carácter por el que separamos y luego le pasamos lo que separa, el join igual y el reverse le pasamos directamente lo que queremos. ¿Empezáis a ver un poco ahí el patrón? Aquí en este punto está feo, pero lo vamos a arreglar enseguida. ¿Vale? Y dices, ¿por qué? O sea, ahora tengo un set extra de paréntesis que a mí no me soluciona la vida para nada, ¿no? Pues te la solucionará. Y aquí un poco más de lo mismo. Estamos separando primero el argumento que de alguna manera configura esa función o que está generando la función que realmente estamos buscando y luego pasándole ya, por último, los datos. Entonces, ¿para qué es útil el currying y todo esto? Pues para poder hacer composición de funciones. En la programación funcional todo va sobre funciones, como te spoilea el nombre. Entonces, el objetivo siempre es construir funciones pequeñas que hagan lo que tú quieras y las funciones o los problemas complejos son funciones más grandes que simplemente son composiciones de funciones más pequeñas. ¿Vale? Entonces, que sepáis que simplemente podemos componer varias funciones en una y que esto es el equivalente a aplicar primero una función y luego la siguiente y luego la siguiente. Curiosamente, el orden aquí sí que importa y si usamos, por ejemplo, el compose de Ramda o en otros lenguajes, pues la aplicación es de derecha a izquierda. Es un poco antinatural, pero te acostumbras y si no te gusta, luego está la función pipe, que es igual, compone funciones, pero de izquierda a derecha, que se lee más natural. ¿Vale? Entonces, este es el único trozo de mates que vamos a ver en la charla, que eso, ¿qué es la composición de funciones? Pues yo tengo una función f y una función g y eso se representa como matemáticamente como la composición de la función f y la función g y finalmente el parámetro que recibes, ¿no? Entonces, ese punto es el operador compose, que en JavaScript pues también lo tenemos, con librerías, claro. Bueno, te la puedes construir tú, ahora lo vamos a ver. Entonces, ejemplo de composición. Yo al final tengo mi split, tengo el reverse y tengo el join. ¿Y os dais cuenta que todos reciben lo que se ha computado en la operación anterior? Sí, ¿verdad? Pues entonces lo que yo puedo hacer es simplemente obviar todo eso y construirlo como un pipe o como un set de operaciones, como los pipes de Linux, ¿no? Yo puedo aplicar varias operaciones y el input va a ir pasando de una función a otra, a sus respectivos output, y así alimentando una función. Sin variables, pues se queda una función en línea. ¿Esto es más difícil de leer porque están unas funciones dentro de otras? Vale, pues para eso está el compose de Ramda, ¿no? Fijaros, tenemos la palabra, el compose y lo que hemos dicho, se lee, o en este caso de abajo a arriba o de derecha a izquierda, estamos haciendo conceptualmente la fusión de primero el split, luego el reverse y luego el join. Y finalmente estamos pasando la palabra, ¿vale? Entonces esto es, ya hemos compuesto nuestro primer set de funciones. Vale, y a lo mejor te estás pensando que qué clase de magia es el compose. Pues no es magia, ¿vale? Es una función, es un reduce write, ¿vale? Si alguna vez lo habéis usado, simplemente lo que está haciendo es coger un array de funciones y reduciéndolo a una única función, ¿vale? Lo podéis construir vosotros con una línea, pero os recomiendo que uséis el de otras librerías, obviamente. Pero simplemente para que no veáis que no es magia, simplemente es conocer bien las funciones que estás usando. Entonces,
este es el punto en el que se vuelve la cosa el triple de fea, porque estamos componiendo, pero a la vez tenemos todo lleno de palabras. Estamos usando los datos en 1.000.000 de sitios, ¿no? El words está ahí, el words vuelve a estar ahí, el words está 2 veces, porque uno es del map y otro es del transform words, y esto empieza a verse ahí un poco chunky, ¿no? En plan, dices, uff, ¿cuántas veces veo la palabra word ahí? ¿Por qué? No os preocupéis, ahora llegamos. Compose all the things. Esa no, ¿eh? Esa no está compuesta, ya veremos por qué. Muy bien, y cuando ya tenéis todo compuesto, escuchas hablar de un estilo que se llama point free. ¿Habéis oído hablar de este estilo? Ahora ya en este punto de la charla las únicas personas que levantan la mano son un par de personas. Vale, no pasa nada. Para eso estamos aquí, para aprender. Pues el Point Free Style es un estilo de programación funcional en el que simplemente se intenta no hablar de los datos de los que se está transformando hasta el final, ¿vale? Eso. Funciones que nunca mencionan los datos sobre los que trabajan hasta que se opera sobre ellos. Entonces, yo al principio pensaba que point free era simplemente no usar el estilo con puntos de JavaScript, pero no, va mucho más lejos de eso, ¿vale? No caigáis en la misma trampa que yo. El estilo point free es esto. Si tú tienes una función que es getServerData que recibe un callback y al final lo único que está haciendo, la única operación que hace esta función es pasarle ese argumento a otra función, entonces la función intermedia te sobra. ¿Os dais cuenta? ¿Se entiende con este ejemplo? Esta función lo único que está haciendo es coger el callback y pasarlo a la siguiente función. Pues te sobra la función. GetServerData en realidad es Ajax call. La puedes cambiar de nombre, esto sería como poner un alias de una función, pero es que te sobra. Eso es lo que se basa el estilo point free. Que ¿nunca habéis hecho lambda de x es igual a console.log de x? Pues te sobra el lambda de x. Pon console.log y ya está. Ya le estás pasando a x, ya le estás pasando al console.log el contenido de x. ¿Por qué? Pues porque funciona así, ¿no? Es que conceptualmente te vuela la cabeza, yo no lo entendía, pero hace años que me di cuenta y dije, madre mía, esto es una locura. Entonces, ¿os acordáis que teníamos el words ahí repetido hasta el infinito y a veces hasta varias veces? Estábamos haciendo el tonto, estábamos cogiendo el words y pasándoselo al compose como último argumento. No te hace falta. ¿Por qué? Porque se te ha reducido tu función a una función que lo único que hace es pasarle un input al compose. Entonces ya tenemos una función que está íntegramente compuesta por sets de funciones. Ahora queda más limpio, ¿verdad? Ahí se ve claramente qué es lo que estamos haciendo con cada función. Muy bien, esto es el point free. ¿Voy bien de tiempo? Espérate. Sí, bueno, más o menos. Sí, no, voy bien, vale. Entonces, lo hemos hecho todo point free menos el capitalize first letter, la función que compone la función que capitaliza las palabras. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta no estamos en el mismo caso que antes. No estamos pasándole un argumento a una función y luego recibiéndolo en la siguiente y en la siguiente y en la siguiente. Estamos construyendo una función que necesita 2 veces y en funciones distintas ese argumento y luego componiendo con esas 2 cosas. Pero para eso también hay arreglo. Así que no os rayéis. Y aquí es cuando vienen los funtores. ¿Habéis oído hablar de los funtores? Functors. Sí, esto es de teoría de categorías. Category theory en matemáticas. No os rayéis, ¿vale? No hace falta saber nada de esto, pero es interesante saberlo. Entonces, un array en JavaScript es un funtor. Al final, cualquier cosa que tenga una función map es un funtor, conceptualmente. Así dicho muy burdamente, ¿vale? Los matemáticos te matarían si dijeras eso. Pero simplemente que sepáis que un funtor tiene una función map. Ergo, un array en JavaScript es un funtor, los observables son funtores, las promesas tienen un punto den que sirve para mapear cosas. Está ahí rozando el límite, ¿vale? Entonces, podemos refactorizar cosas, esta función, si tratamos a los arrays como funtores. Aquí esto no rayéis, ¿vale? Convertimos ese array en un funtor y hacemos cosas. Ahora veréis la solución fácil. Y luego están los funtores aplicativos. Pero en este punto ya no vale la pena ni explicarlo, ¿vale? Cuando tú aplicas un funtor a otro, pues tienes un funtor aplicativo, ¿vale? Entonces, ¿es equivalente? Sí, vale. ¿Se ve? Sí, vale. Cuando sabes que algo vas a necesitar un funtor aplicativo, como es el caso del concat, ¿vale? Tú puedes coger la función lift, que está pensada para trabajar con funtores aplicativos, elevarlo como a otra categoría de funciones y entonces
Da igual. Básicamente puedes aplicar un funtor a otro. Entonces, como hemos dicho que los arrays son funtores, estamos diciéndole al lift, oye, quiero operar en la categoría de los funtores con el concat. Ergo, todas las funciones que le vayas a pasar van a recibir ese argumento. Y le vamos a pasar las funciones que ya hemos compuesto antes, el coger la primera letra y capitalizarla, y el coger el resto de la cadena y no tocarla, ¿vale? Y entonces, pues con esto podemos conseguir hacer el capitalice. Y decís, pero ¿realmente vale la pena? Puedes hacer con una expresión regular esto y puedes capitalizar una palabra, ¿vale? O sea, no era tan difícil, ¿verdad? Es que a veces, claro, tú estás ahí en el extremo en el que tienes que saber valorar si te estás rayando demasiado o si es que realmente hay otra herramienta mejor para el trabajo que estás haciendo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos hemos aprendido funtores aplicativos. Total, que eso, que no os rayéis, que a veces hay herramienta mejor para el trabajo y simplemente tienes que usar lo que tú entiendes, lo que sabes usar y tratar de aprender cosas nuevas mientras vas pues, en ese devenir de tu vida, ¿no? Estupendo. Y habéis escuchado hablar de las mónadas. Es que horrible en español. Monads. Esto no se va a explicar. Hasta luego. Pues eso es como otro gran buzzword que se usa en la programación funcional, ¿vale? Que tiene que ver con los funtores, pero viene de la teoría de categorías, y que son extremadamente útiles, pero en Haskell, en JavaScript también, pero si sabes de mónadas. Mónadas, no de monadas, sino de mónadas, ¿vale? Bueno, anyway. No las vamos a explicar porque no hacen falta, que sepáis que existen y que molan un huevo. Entonces, aquí tenemos más o menos ya pues, reducido al absurdo lo que teníamos antes, ¿no? Tenemos el código imperativo, que, bueno, todo el mundo lo lee, pero ya tienes que tú entrar línea a línea al programa para saber exactamente qué es lo que está haciendo, y tienes luego el código hecho con Lambda y con programación funcional. Esto es lo que llaman el código declarativo, ¿no? Esto es como una definición muy burda que todo el mundo usa, pero yo creo que en realidad con el tiempo la entiendes, ¿no? Cuando te dicen que el paradigma imperativo es que tú le dices a la máquina cómo quieres las cosas, ¿no? Y te importa el por qué hace... No, un momento, es al revés. La he liado. Bueno, sí. Tú le dices el por qué, el cómo y el cuándo a la máquina. Tú lo dices todo y asumes las cosas, ¿no? Mientras que en el paradigma declarativo tú abstraes. Sabes qué es lo que quieres conseguir y le dices al programa qué es lo que quieres, no cómo lo quieres. Entonces, utilizas esto o programas usando abstracciones. Lo interesante de todo esto, y no me quiero ir sin aclararlo, es que el tema de la programación funcional viene completamente de las matemáticas, de la rama más abstracta de las matemáticas. Entonces, cuando estamos programando así o cuando estamos aprendiendo cosas del mundo funcional, estamos aprendiendo cosas que matemática y científicamente se pueden analizar y se pueden probar su veracidad. Mientras que el tema de la programación imperativa no, es legacy de la ingeniería del software. Es totalmente arbitrario. Es lo que una persona en los 60 o más tarde decidió y el resto lo hemos hecho todos igual, ¿no? No tiene esa base de matemáticas que tiene la programación funcional. ¿Que tiene su curva de aprendizaje? Innegable. ¿Que tiene sus desgraciados y su gente que jamás te querrá explicar lo que es una mónada? Totalmente justificado. Pero se puede aprender. Creo que es muy útil, es una herramienta más que tener al final en el cinturón de Batman, entonces yo recomiendo que aprendáis, por lo menos que saciéis vuestra curiosidad. Y nada, ya estaría. Gracias. Ese es mi Twitter y ese es mi GitHub, por si suelo hablar de estas fricadas mucho en Twitter. En GitHub tengo algunos repos interesantes. Y nada, si tenéis preguntas o queréis preguntarme algo así, nazi o no nazi o normal, pues es el momento. Va, normal, hostia. Seguidme en Twitter. No, bueno, has dicho tú al final, ¿no? Que al final hemos demostrado que aprender a programar se puede hacer sin tener un gran conocimiento de matemáticas. Y esto, o sea, yo la verdad es que de funcionar pues no me he metido aún porque aún no, personalmente no he tenido la necesidad. Entonces, entiendo que más o menos estás de acuerdo de que es más jodido aprender las monadas y lo demás. Pero iba a comentar, si puedes poner un ejemplo en el que de algún problema en el que o te has encontrado o has escuchado o has visto o has aprendido en el que funcionan, modelándolo con
con el paradigma funcional, pues tenía más sentido que algo más orientado a objetos, etc. Es una buena pregunta. Al final, en la programación funcional, sobre todo en otros lenguajes más funcionales, el problema deja de ser cómo construir el programa y se traslada más a cómo modelar los datos o cómo modelar el programa. O sea, es como hasta cambia la manera en la que tienes de approach the problem. La manera de encarar el problema cambia. Pero, por ejemplo, así en JavaScript dices, ¿vale la pena hacer programación funcional? Generalmente, yo soy muy friki del refactor en JavaScript, aunque sea todo peligroso, ¿vale? Y muchas veces, o la mayoría de las veces, la solución funcional suele ser más corta que la imperativa, ¿vale? Que esto puede ser verdad o no, o que tenga sus beneficios o no. Hay una estadística por ahí, que también puedes dudar de su veracidad, pero al final, pues como todo, dice que el nivel de bugs de un programa es directamente proporcional a la cantidad de líneas de código que tiene un programa, ¿no? Entonces, cuanto más largo se te hace un programa, pues, sobre todo en JavaScript, ¿no? La gente tiene miedo a hacer ficheros grandes porque en cualquier momento vas a hacer algo que no te esperas y te vas a comer un definite is not a function, que ha visto todo el mundo, ¿no? Y nadie quiere eso. Ninguno quiere irse a dormir con ese programa en la consola. Entonces, conceptualmente lo que tú has dicho es más difícil de aprender, se puede aprender muy gradual, igual que todo, nadie te dice que seas un friki de la programación funcional desde el principio, al final es ir aprendiendo gradualmente. Hay muchos recursos en Internet y personalmente creo que tiene mucho beneficio por el tema de que ya no es que sea más corto o más largo, sino por el tema de que te da a ti como una nueva manera de pensar en el problema y a veces hasta una perspectiva distinta de cómo solucionarías el mismo problema. Entonces, creo que es muy interesante, sobre todo desde ese punto de vista. ¿Más preguntas? Has hablado de... Uy, sí que es un alto. De varios lenguajes de programación funcional. Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿qué opinas de Clojure? Y lo segundo, un libro... Creo que soy yo. No. Un libro... Uy, hola. Sí. Y un libro para aprender programación funcional, que no sea Linux, Lisp o alguno similar. Mejor pregunta ever. Ahora te digo por qué. En cuanto a la primera, Clojure, bueno, ¿quién conoce Clojure o Clojure Script? Pues está muy bien porque es un lenguaje funcional. El problema es que son todo paréntesis, ¿vale? Es la fiesta del paréntesis. Aplicar una función, o sea, no, todo está construido dentro de paréntesis. Entonces, Clojure mola mucho porque, igual que JavaScript está dinámicamente tipado, no hay tipado estático, y es funcional. Clojure me gusta mucho, pero es verdad que el tema de los paréntesis a mucha gente se le hace como muy hardcore de leer, ¿no? Al final ves, Clojure viene de Lisp, ¿no? De la familia de los Lisp, que eran todo paréntesis, y si quieres hacer programación sin tipos, dinámica, debes hacer Clojure, tanto Clojure como Clojure Script, que puedes hacer JavaScript con Clojure, ¿no? Son el mismo lenguaje y te llevas de gratis a hacer frontend y backend en el mismo lenguaje. Y estás programando funcionalmente y te olvidas de los tipos relativamente, porque es tipado dinámico. Es muy interesante y creo que es único en su especie en ese aspecto. Por el otro lado, en realidad los tipos siguen estando ahí, ¿vale? Curiosamente. De hecho, hay toda una ciencia de teoría de tipos y demás. Entonces, en cuanto a qué libro recomendarías, personalmente llevo bastante tiempo, llevo como un año leyéndome, si buscáis haskellbook.com, ¿vale? Es como el libro de referencia para aprender Haskell. Y parece que te va a petar la mente, pero no, porque empieza desde la perspectiva de una persona que no ha programado en su vida. O sea, el libro lo cogieron un hacker de Haskell, y hacker en el buen sentido, ¿vale? O sea, un maldito máquina apasionado del Haskell, y una chica que era filóloga o que había estudiado el lenguaje, ¿no? Y entonces el libro es básicamente coautorado entre los dos porque está él enseñándole como conceptos muy desde cero a ella. Y en realidad, aunque no supieras programar en tu vida, con este libro aprenderías a programar. Lo único que tu primer lenguaje sería Haskell. Y dices, ¿eso es malo? No, está que te cagas. Porque no deberías aprender nada más. No, está muy bien. Lo que pasa es que el título concreto es Functional Programming Principles from Haskell o algo así. Pero si buscas haskellbook.com, empieza desde cero hasta las mónadas. O sea, las mónadas es de los últimos capítulos. Y es la leche. Está muy guapo y muy recomendado. Así, buena pregunta por el mini punto por el libro. Está muy bien. Y nada, ¿alguna preguntita más? Creo que da tiempo. ¿Ahí al fondo? Sí. El de los hackers. Buenas. Yo veo un potencial enorme en la programación funcional
en el ciclo del SecDevOps, porque creo que el código creado con la funcional es mucho más seguro que el código imperativo. ¿Qué opinas del tema de la seguridad y la programación funcional? Porque creo que es un tema interesante, por eso que te he dicho del SecDevOps. Sí, es muy interesante porque, no lo he hablado, pero por ejemplo, ¿por qué es importante el tema de la inmutabilidad y todo eso? Pues porque, y los side effects. Pues porque si usas el paradigma funcional, no hay lugar para esas cosas. No hay lugar para cosas del exterior, no hay lugar para hacer efectos no esperados en tus computaciones, en tus programas. Entonces, por ejemplo, dicen que Haskell es un lenguaje súper seguro porque a nivel ya de lenguaje es que no se puede mutar desde fuera. No se puede mutar en todo el lenguaje, ¿no? Es muy interesante, no sé a nivel de seguridad ya, al tema de infraestructura, qué tal será, pero es interesante porque como paradigma hay muchas cosas que son puras y se quedan como problemas fuera del ámbito de estos lenguajes. Entonces, es una pregunta muy interesante porque es eso, o sea, cómo evitarte toda una serie de problemas, por ejemplo, cómo evitar los null pointers en Java. En Haskell eso no existe. Y o sea, en los lenguajes funcionales no existen los null pointers, ¿no? Y es muy interesante y tampoco se puede modificar algo desde fuera, con lo cual, a nivel seguridad, pues es perfecto, ¿no? Pero bueno, a nivel de seguridad tampoco es que yo sea un experto, pero sí que es interesante saber todo esto, ¿no? Que hay cosas que te llevas de gratis simplemente por usar un lenguaje funcional. Y así, de primeras, también se me ocurre una gran utilidad dentro del IoT. No sé por qué me ha llegado el flash del IoT, por las operaciones de las máquinas con un diseño mucho más sencillo. Como, ¿hay cierto impacto de la programación funcional dentro del mundo del IoT? Es que no tengo ni idea, te pregunto por eso. Pues buena pregunta, la verdad. Yo creo, no sé hasta qué punto qué capacidades de hardware son las limitantes en el tema del IoT, pero lo que sí que sé es que, por ejemplo, Haskell al final compila C. Y si tú tienes un compilador de C, pues eso debería poder entenderlo, ¿no? Pero sí que es muy interesante y la gente lo está llevando en plan, ¿hasta dónde podemos llevar la programación funcional? En JavaScript era como la meca de la orientación a objetos, o no, era como un lenguaje evolucionado así y que todo eran mutaciones. Y ahora, por ejemplo, están saliendo frameworks totalmente funcionales que compilan a JavaScript y que son totalmente seguros, ¿no? Entonces, es muy interesante eso, el cómo un paradigma lo conoces, aprendes a reconocer esos patrones en otro lado y al final es un conocimiento transversal. Te acaba sirviendo para otras áreas del conocimiento y que es muy interesante porque es que viene de las matemáticas. O sea que las matemáticas están everywhere, ¿no? Pero sí, muchas gracias por las preguntas totalmente sacadas de este ámbito. Y nada, pues, creo que había una pregunta más, ¿puede ser? ¿Sí? No sé si tenemos tiempo. Sí, a nivel TDD, testing, etcétera, ¿qué cambia con el cambio de paradigma? Es que se me olvidan las cosas más importantes. Bueno, a nivel de testing, dicen que el tema de la programación funcional es lo más fácil de testear de la historia. ¿Por qué? Porque tú no estás testeando qué es lo que está haciendo una mutación o un side effect. Tú cuando tienes que testear, estás testeando funciones puras. Estás testeando una función que le estás pasando un input y siempre va a recibir el mismo output. Con lo cual, las aplicaciones que están hechas con el paradigma funcional tienen cada una su responsabilidad, son todo funciones puras, y entonces testear esas funciones puras y tener la certeza de que eso no está haciendo ninguna otra cosa de lo que se supone que debe hacer es mucho más fácil. Entonces, ese es uno de los grandes puntos que le dan al functional programming también, el tema de que las cosas se te convierten en conceptos o en ámbitos mucho más modelables y que luego son mucho más fácil de testear a nivel individual. Entonces, es muy interesante el tema del testing y la programación funcional, la verdad. Gracias por preguntarlo, me iba a olvidar. Me cago en mi vida. Más preguntas interesantes. Bueno, la mía es sencilla. Tú eres de JavaScript, te veo, te estoy viendo. Bueno, es que he trabajado con React, he trabajado con Vue y en ambos tenemos el estado, ¿no? Y bueno, en los métodos siempre tendemos a leerlo directamente el estado. Entonces, con la programación funcional tendríamos que hacer métodos a los que les pasamos cada vez el estado para no leer nada externo. Eso es lo curioso. Cuando aprendes el paradigma funcional, aprendes a modelar el estado de otra manera. De hecho, bueno, ya a nivel muy hardcore de programación funcional hay una mónada que se llama state, de state monad, que es la mónada del estado, ¿vale? Entonces, curiosamente, si eres funcional, al final aprendes a extraer por completo el estado de la aplicación, de manera que lo tienes en un solo sitio, ese único sitio es la fuente de la verdad y
pierdes todos los problemas de inconsistencia de datos y todas esas basuras que hay con los lenguajes mutables, ¿no? Pero es muy interesante el concepto del estado y por eso, movido al tema del frontend, es muy interesante lo que has dicho. Vue es un poco como Angular, ¿no? Está más centrado en el paradigma imperativo un poco y en la orientación a objetos, pero React ha conseguido precisamente eso. React ha conseguido desacoplar el estado de un framework de frontend y ser simplemente una librería como de generar UIs, ¿no? Entonces, es muy interesante ese concepto porque vuelve a traer conceptos de programación funcional, React, así que es como ha resurgido en el frontend y como yo entré en la programación funcional, por cierto, gracias a React. Y es tan útil que el concepto en sí mismo, React, se está extrapolando a otros sitios. O sea, ya no es renderizar al DOM, es renderizar a React Native, renderizar a aplicaciones nativas, renderizar a aplicaciones de consola. Se puede coger React y renderizar a literalmente lo que quieras, porque está fuera del propósito de la librería, ¿no? Al final es como un render. Entonces, pues... Eso, sí. O sea, al final el estado hay que tratarlo como los datos, como algo ajeno, referirse a él lo mínimo posible cuando hace falta y aprender a modelar eso y todo perfecto. Me estoy rayando ya. Y una última pregunta. Venga, va. Bueno, última o hasta que se acabe el tiempo. No sé hasta cuándo tenemos. Mi pregunta se parece un poco a la anterior, ¿vale? Pero más del lado de backend, en el sentido de que si no, corrígeme si me equivoco, pero en funcional no hay statement de if, no hay condicionales como tal. Entonces, claro, si a mí me dices, o sea, me acuerdo, hay una charla de programando con Haskell en YouTube de un chico y hablaba de eso, de que no podías hacer una serie de cosas, una era esa. ¿Te refieres a JavaScript en concreto? O... No, era Haskell, la charla era de Haskell. Sí, en Haskell hay if-else. Hay if-else. Pero es una ternaria, es una expresión. O sea, no hay un if a secas. O es una cosa o es la otra. O sea, no hay statements en Haskell, son expresiones. Entonces, cuando haces un if, siempre tienes que poner un else porque las cosas o es una o es la otra. Entonces, siempre estás usando eso para asignarle un valor a algo. Okay. Pues sí, sí que hay. Vale. Y, bueno, relacionado con el state, supongo que irá también por lo de la mónada y tal. A mí, por ejemplo, en orientado a objetos, cuando yo testeo que mi repositorio está guardando un estado, ¿vale? Para asegurarme de que mis tests son unitarios, o sea, que son independientes, tengo que purgar la base de datos entre cada... Entiendo que en funcional tendréis que lidiar con cosas parecidas también, ¿no? Sí, al final puedes tratar el state como un objeto o una entidad, que es algo, usarlo como input de una función, testear esa función y ver si el estado final tras esa función es lo que tú te esperas, ¿no? Al final puedes tratar el estado como una entidad, como datos o como algo en concreto y testear si se están haciendo las transformaciones que deben y si esto está funcionando bien, ¿no? Pero eso se puede testear perfectamente y es relativamente fácil hacerlo en el tema funcional, o sea que no es un problema. El problema es entenderlo, que no. Y nada, pues tuiteo mucho sobre estas fricadas, así que ya sabéis. Nos vemos en los twitters. ¿Una más? Pues, de nuevo, muchas gracias. A vosotros.